Ok, puedo poner. Dame un segundo, ponerle aquí el garete. Señor amado, te damos gracias en esta tarde, noche aquí, Señor, y para mi hermana, pues ya prácticamente es otro día, pero sabemos que para ti no hay distancia, Señor, y estamos contentos de poder estar en esta reunión virtual. Te agradecemos, Señor, por la disposición de nuestra hermana, por su corazón dedicado a que tú puedas usarlo para que también nosotros seamos capacitados. Oramos, Señor, para que tu Espíritu Santo traiga alumbramiento a nuestra hermana, Señor, y que sea un conducto por el cual tú puedas bendecirnos. Que nuestros oídos también, a medida que vamos escuchando, se abran para entender y comprender, Señor, tu propósito santo de lo que debemos de hacer para poder tratar con estas vidas por las cuales tú también moriste y resucitaste. Gracias por nuestro hermano Yanoy y por cada uno de los presentes y los que se van a agregar, Señor. Nos ponemos en tus manos y de antemano te damos la honra y la gloria y gracias por la fluidez, la gracia, por la sabiduría, por el conocimiento y la comprensión que le das a nuestra hermana para que nos enseñe en esta hora. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Amén. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok. Bueno, déjame compartir. Okay. Okay. Bueno, muy buenas noches a todos. El Señor les bendiga. Un honor, una bendición muy grande poder compartir con ustedes. Muchas gracias, Pastor Hanoi, por la invitación y bueno, siempre es un gusto poder compartir juntos, aunque estemos en zonas diferentes, zonas geográficas y de tiempo diferente, pero es hermoso ver cómo Dios nos une para amarle juntos y servirle. Bueno, para los que me conocen, muy bien, pero para los que no me conocen, mi nombre es Jess Lia, soy de Malasia, nací y crecí aquí. En el año 2009 fui a Cuba a estudiar medicina y estuve viviendo en Cuba por casi 10 años, la medicina y luego la especialidad. Y en ese momento fue que Dios me dio la bendición de poder compartir y trabajar juntos con el Pastor Hanoi, que compartimos en muchos concursos misioneros, entrenamientos, y ha sido maravilloso esa experiencia. En este momento estoy en Malasia. Aquí hay un detalle muy interesante de Malasia. Bueno, la Gran Comisión dice ir y hacer discípulos, pero aquí tenemos el privilegio que estoy segura que está pasando en casi todo lado del mundo, igual en Estados Unidos, en muchos lugares que el mundo viene a nosotros. Aquí en Malasia hay muchos refugiados y por ser Malasia un país musulmán, da apertura a estos refugiados que la mayoría vienen de países musulmanes del Medio Oriente y tenemos miles y miles de ellos que entran cada año y hemos tenido el privilegio de poder servir y amar a estos refugiados, no solo compartir y atender a sus necesidades físicas, pero más bien compartir el amor de Cristo y la verdad del Evangelio con ellos. Y he servido aquí en misiones entre los refugiados, utilizando tanto la plataforma de medicina, también como maestra, y es hermoso ver lo que Dios está haciendo. Bueno, hoy voy a estar compartiendo sobre el hinduismo. La semana pasada vimos Islam, espero que haya sido de mucha bendición. Hoy vamos a ver otra religión de las tres religiones
en el bloque de la ventana 1040. Vamos a ver del hinduismo. Aquí está una foto de la gente de Malasia, con la bandera de Malasia, se parece mucho a la de Estados Unidos. Cuando llegué a Cuba, entramos en problema por la similitud en la bandera. Pero bueno, no es de Estados Unidos, es de Malasia. Como pueden ver, la media luna y la estrella amarillas en la bandera simbolizan a la religión oficial del país, que es el Islam. Pero a pesar del Islam ser la religión, la mayoría, la religión oficial del país, aquí vivimos gente de muchas culturas, muchas etnias y de mucha religión. Como pueden ver en la foto, hay hindúes que practican el hinduismo, el sikhismo, hay chinos que practican el budismo, el taoísmo, el confucianismo, y estamos los cristianos. Aunque es un país musulmán, gracias a Dios tenemos libertad de practicar nuestra fe, aunque sí, dentro de límites. Bueno, aquí está una distribución de las religiones de Malasia. Les había comentado que es un país musulmán, casi 62% de la población son musulmanes, y aquí vemos el hinduismo, es un 6.3%. Bueno, los cristianos estamos un 9.2%, un poquito mayor ahora, y hay budistas y varias otras religiones. En otro momento podemos compartir más. Bueno, hablar del hinduismo no solo es hablar de una religión cualquiera en este mundo, y no es solo para conocer. Mi objetivo hoy no es solo para que tengamos un conocimiento nada más, pero que Dios toque nuestros corazones. Primero les quiero felicitar por tener ese corazón de saber y también ser parte de la gran comisión del Señor hacia estas personas, los musulmanes, hindúes, budistas y de otras religiones que tanto necesitan a Cristo. Y nosotros que tenemos a Cristo no podemos estar callados. Entonces, hablar del hinduismo no es hablar de una religión cualquiera, pero es hablar de las raíces de mi familia, de mis ancestros, de donde Dios nos redimió. Hoy un hecho de la cual yo estoy muy agradecida es la bendición de haber podido nacer en un hogar cristiano. Pero como ven en esta foto, aquí al lado izquierdo es mi abuela y al lado derecha es mi mamá. Las dos fueron hindúes en un momento de su vida. Mi mamá fue la primera persona en su familia, son 10 hermanos, ella fue la primera en aceptar al Señor Jesús, de dar su vida para ser tocada por el Evangelio. Y a través de ella, toda la familia, hoy en día todos son cristianos, todos aman y sirven al Señor. Y no solo aman y sirven al Señor, pero nos recordamos de donde Dios nos liberó y nos salvó. Y aquí en esta ciudad que vivimos, más tarde vamos a ver algunas fotos, esta ciudad donde yo vivo se llama Kapar, y la mayoría son hindúes, que practican la religión hindú. Mi abuela fue la que más persiguió a mi mamá, que de hecho fue la última en su familia, en la casa, para recibir al Señor. No estaba feliz que mi mamá dejara la tradición de la familia y que abrazara la religión del blanco, del conquistador. Así la gente lo veía acá. Pero Dios ha trabajado en su vida. Es una muestra de que, aun si toma tiempo, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y cuando Dios toca una vida, hay impacto y hay poder en el Evangelio, en el amor de Cristo. Entonces, aquí algunos de mis amigas que son hindúes también, para decirles que durante mi tiempo de juventud, todavía soy joven, pero de más juventud, cuando estaba en la escuela, casi todo el momento fui la única en el círculo de mis amigos
y en la clase, en el grado completo, que fui la única cristiana. La mayoría fueron hindúes y musulmanes y algunos budistas. Y fue cuando yo era más joven, esa edad de ser niña y adolescente. Esta foto que ven son muchachas con quienes yo crecí, jugamos juntas, compartimos juntas, pero nunca se me ocurrió, nunca hubo esa pasión en mí de que tengo que compartir a Cristo con ellos. Simplemente estaba como cualquiera malaya aquí en Malasia, feliz con mi vida, cómoda con mi cristianismo, pero no vi la necesidad en mis amigos hindúes que también necesitaban saber la verdad. Acá una foto de la iglesia donde mis papás son pastores y acá en esta ciudad, cuando vino mi papá, cuando estaba en el seminario bíblico y vino en su tiempo de práctica a esta ciudad, solo había una iglesia de habla inglés y de habla mandarín. Pero cuando se dieron cuenta que la mayoría en esta población, en este pueblo, son hindúes, entonces de ahí él empezó un grupo, un culto de habla tamil, que es el idioma que hablamos acá, es un dialecto hindú del sur de la India, y entonces de ahí empezó la primera iglesia de habla tamil que alcanzaba a los hindúes, y hoy en día tenemos varias iglesias pequeñas, chiquitas en esta ciudad también, y hay más iglesias que alcanza y sirve entre los hindúes. Como pueden ver, todos son hindúes y 98% vienen de un trasfondo del hinduismo. Y es una muestra de que no hay nada que Cristo no puede hacer, que Cristo ama a los hindúes y también está en su corazón que ellos le conozcan. Y nosotros somos las vasijas y los vehículos, el puente para que los hindúes puedan conocer a Cristo. Bueno, vamos a entrar como decían en Cuba, en el pollo del arroz con pollo. Bueno, como podemos ver, esta es la ventana 1040, donde están la mayoría de los grupos de personas no alcanzadas que no han escuchado el Evangelio, donde están las tres religiones mayores, el hinduismo, budismo y el hinduismo. Y aquí vemos la zona donde la mayoría son hindúes, acá, principalmente la India. Y en Maldivas, en Sri Lanka, en Nepal, algunos países que tienen la mayoría que son hindúes. Bueno, algunas estadísticas, hoy en día hay más de 1 billón de seguidores del hinduismo en el mundo. Yo no sé cómo decir este número en español, bueno, ustedes lo interpretan. Un 15.1% de la población mundial son hindúes. Quizás vemos, ay, pero qué número pequeño. No es pequeño y cada día más está creciendo. Ahora cuando entramos, el hermano Rigoberto estaba hablando con Hanoi, que como el hinduismo ha penetrado con tanta facilidad al occidente y muchas personas del occidente lo ven como, wow, algo exótico, algo, qué lindo. Algunas cosas que quizás practicamos, quizás aún nosotros, que lo vemos como algo inocente, algo cultural, que en verdad no es algo cultural. Por eso es muy importante que nosotros nos educamos, no solo nos educamos, pero que podamos ser transformados en nuestra mente y podamos impartir la verdad al mundo. Y como estaba diciendo, ya cada día más se está creciendo el hinduismo muy rápido en el occidente, en otros lados del mundo. Hay 2.466 grupos de personas en el mundo que son hindúes y de esta cantidad, un 92.2% son grupos de personas no alcanzadas, o sea, son grupos de personas hindúes que nunca han escuchado el Evangelio, no saben quién es Jesucristo, nunca han tenido acceso a una Biblia. Nada, cristianismo no existe. Si podemos ver, es una gran mayoría del hinduismo que no han sabido nada del Señor Jesús. Ahora, entramos en el hinduismo. Me gustaría que hagan algo en sus cuadernos, que piensen y que anoten 3
puntos, o sea, 3 cosas que ustedes ya saben, su conocimiento previo del hinduismo. ¿Qué conocen del hinduismo? Y ya no me tienen que decir ahora, lo tengan escrito ahí o aquí en la mente, en el disco duro acá. Y mientras vamos viendo la clase, al final me gustaría que vean cuánto de lo que ya sabían es cierto y cuánto no era. Cuáles son algunas ideas preconcebidas o erróneas que quizás habíamos tenido. Y también durante la clase que podamos ver si hay alguna similitud, puente, entre el hinduismo y el cristianismo y cuáles son las diferencias grandes de concepto, de creencias, de valores entre el hinduismo y el cristianismo. Y me gustaría que tengamos esta mente mientras estamos aprendiendo, amemos al hindú. No estamos aprendiendo para juzgarlos o para decir, pero qué feo lo que creen o qué feo lo que piensan, su concepto, no, pero más bien que Dios pueda trabajar en nuestro corazón y que nos levante a amarlos y ver cuán perdidos están y que necesitan la verdad de Jesús. Bueno, este es un templo hindú. No sé si algunos han ido alguna vez a un templo hindú. No sé si en el lugar donde viven existe un templo hindú. Quizás si a algunos les encanta la película hindú, muchas veces la película hindú empieza con una oración. Ponen una foto de un dios o diosa hindú y recitan alguna mantra. Bueno, como pueden ver, hay muchos detalles, hay muchos como estatuas chiquitas en esta arquitectura para decirle que cada uno no está solo ahí para algo bonito, sí se ve lindo, pero todo eso que ustedes ven son épicas, hay historias que están pasando en esa arquitectura, en ese diseño de cómo edifican un templo hindú. Son épicas, cuentos, mitos que sacan de sus libros sagrados y en el diseño de su templo lo incluyen. Hay diferencias. Este templo que ustedes ven, que es muy de muchos colores, muchos detalles, es más bien, lo van a ver más bien en el sur de la India. Si vamos más al norte de la India, el diseño será diferente, incluso el diseño de la estatua, de los ídolos, es diferente en cada parte de la India. Los templos en Malasia no son iguales que los templos en la India o en Sri Lanka o quizás en Miami, en otros lados del mundo. Para decir que esta religión está muy ligada a la cultura y muchas veces se confunde lo que es de la cultura hindú y lo que es propio de la religión hindú. Bueno, ya vimos que más de 1 billón de la población mundial son hindúes. El 95% de los hindúes del mundo habitan en la India y es la tercera religión más grande en el mundo después del cristianismo y el islam. El hinduismo bueno, muchos dicen, los hindúes creen que el hinduismo no tiene un fundador, que no hay quien que comenzó, que ya existió. En esta parte, en color rosado, en el mapa, es el valle de Indus. En el tiempo actual es la frontera entre India y Pakistán. Se cree que existió en esa zona en algún momento entre 2300 y 1500 antes de Cristo. Muchos hindúes creen que su religión es religión, o sea, que ya existió, que de hecho no dicen que es una religión, más bien lo ven como una filosofía de vida. Como no tiene un fundador, creen que es un conjunto de diferentes filosofías de vida, de diferentes religiones. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien levantó la mano? ¿No?
Ok. Bueno, que es un conjunto de filosofía y creencias. Ahora, vamos a ver algunos conceptos importantes en el hinduismo. El primero es el Atman, que significa el alma. Es un concepto muy importante en el hinduismo que lo diferencia del budismo. En el budismo no creen en la existencia del alma. Ahora, más tarde vamos a ver en las leyes de transmigración del alma. El hindú cree que él es un alma dentro de un cuerpo. Y ese alma, más el estado del alma más realizada, está Brahman, que es Dios. Entonces su creencia es que en cada ser humano existe el Atman, que es el alma, y esa alma puede nacer, puede morir, nacer, morir, renacer, ¿ya? Y este ciclo de nacer, morir, renacer se termina, es un ciclo perpetuo, o sea, es un ciclo que se repite y más tarde vamos a ver cómo es. Y este ciclo termina cuando al fin ese alma llega al estado donde se realiza con el Brahman, Dios, dentro de él. Ahora, antes de que sigamos, como hemos visto que el hinduismo es un conjunto de muchas filosofías de vida, muchas creencias, muchas otras religiones que ya existían en ese momento. Entonces, si hablamos con diferentes personas hindúes, van a tener una interpretación quizás diferente de su religión. Quizás si hablan con un hindú acá en Malasia, les dice algo diferente. Y quizás si hablan con... Y dentro del hinduismo hay diferentes sectas y cada uno puede tener una perspectiva diferente de Dios, del concepto de Atman y de creencias. ¿Alguien quiere decir algo? Sí, hermana. O sea que Brahman es el dios principal de todas las deidades. Sí. Okay. Ahora vamos a seguir. Como usted dijo, hermano, que Brahman es el Dios principal, el concepto que engloba, que es Dios. Ahora, este Dios puede tener muchas representaciones y diferentes funciones. Como decimos, el avatar. Nosotros muy fácil vemos ese concepto de avatar. En un momento en el Facebook fue muy famoso que todo el mundo quiere tener su avatar, pero la raíz bien, tiene mucho que ver con el hinduismo. Brahman, según el hinduismo, es el Dios, el estado más principal de Dios, pero ellos también tienen su supuesta trinidad principal. Vemos que el Brahman es el Dios creador. Está el Vishnu, que es el Dios que conserva. Y Shiva es el Dios que destruye y transforma. Ahora, importante ver que aquí, como vemos en la foto, la parte izquierda vemos la representación masculina de Dios y acá, al lado a derecha, la representación femenina de sus dioses. Entonces, vimos en la clase anterior, en el Islam, que el musulmán no cree que Dios tiene género, que Dios no puede nacer, no puede tener hijos. Pero ahora en el hinduismo es diferente, que su Dios, el Brahman, puede tener diferentes representaciones, manifestaciones y también diferentes géneros. Ellos creen que su Dios existe en la forma masculina y la forma femenina, y que la parte femenina, la representación femenina de su Dios tiene que ver mucho con la creación. Luego vamos a ver cómo eso tiene que ver mucho con por qué veneran a la vaca sagrada. Entonces, los hindúes ven a la representación femenina de su Dios como la forma de Dios, las diosas
son la fuerza creadora en el universo. Muchas veces escuchamos universo, universo. Viene mucho del hinduismo. Ellos dicen que el universo, que Brahman existe en su forma masculina y en su forma femenina. Y junto en armonía existe en el universo. Ahora, esos son los principales. Es como su Trinidad. Ellos lo ven así. Pero hay varias otras manifestaciones y representaciones de su Dios. Aquí solo tengo algunos principales. El Ganesh, Durga, Rama, Hanuman, todo lo que está aquí es para una clase diferente, que son muchos, que generalmente un hindú es seguidor de, aunque él cree en todas estas representaciones de su Dios, pero muchas veces una familia elige adorar una representación específica de un Dios. Por ejemplo, aquí vemos las sectas principales del hinduismo. Entonces, uno que es de la secta del Vaishnavismo es un seguidor que adora la representación de Vishnu, de su Dios, y de Shaivismo, de la representación de Shiva, y del Shaktismo son los hindúes que veneran la representación femenina de su Dios, y así sucesivamente. Y el Smartismo es la representación de Brahma, los que se refieren a Dios como Brahma y no toman otra forma o otros dioses. Ahora, si algunos tienen algún amigo o alguna amiga, algún conocido que es hindú, si van a su casa, van a ver fotos, estatuas, alguna representación de su Dios. Y eso le puede dar un conocimiento más o menos de qué seguidor sean, de qué secta sean, o que veneran a qué representación de su Dios. Ahora, vamos a ver los libros sagrados del hinduismo. Nosotros tenemos la Biblia, ellos tienen su libro sagrado, para decir que el hindú no está obligado a leer su libro sagrado. Vimos en el Islam que cada musulmán en una vez de su vida debe recitar el Corán en su idioma original, que es árabe, pero esa ley no existe en el hinduismo. Muchos hindúes ni saben qué están en estos libros, solo practican una religión porque así lo ha practicado su familia, así lo han vivido en su comunidad o en su casa, en su ciclo. Ahora, los libros sagrados del hinduismo se pueden dividir en dos, en el Shruti y en el Smriti. Los libros Shrutis que vemos, Vedas, los Vedas, Veda significa libro, Rig Veda, Yajurveda, Samaveda, Atharva Veda, son los libros que fueron revelados. Ellos creen que esos fueron mensajes revelados que contienen verdades claras y leyes. Ellos creen que fueron vibraciones naturales del universo que fueron captados por los eruditos a través de la meditación, que Brahman en el universo, su vibración vocal, mandó mensajes y leyes que a esa vibración lo captaron los sabios de la religión y lo hicieron como leyes de la religión. Ahora, esos Shruti, ellos no lo pueden cambiar, como fue algo revelado, así está. Pero los Smriti son lo retenido en la memoria, que el Smriti puede ser leído e interpretado según cambios de tiempo, lugar, época. Entonces, nosotros vemos que la Biblia, la palabra de Dios, es definitivo, que no se puede cambiar, que no se puede añadir nada. Pero en el libro sagrado de los hindúes, en los Smriti, ellos creen que se puede cambiar según cambio de tiempo, de época, de civilización, de necesidad. Estos libros contienen épicas,
leyes de cómo regir una sociedad, maneras de vivir, pero más bien muchos épicos, muchos cuentos, mitos de sus dioses. Ok. Vamos a ver algunos fundamentos del hinduismo, en lo que creen principalmente. Ahora, lo primero, la ley del karma, algo que hemos escuchado mucho, que el karma fue el karma, todo lo decimos, pero ¿qué significa y de dónde viene? Karma significa hechos o acciones. Los hindúes creen que somos lo que hacemos. Nosotros creemos que nuestra identidad viene de Cristo, pero ellos creen que mi identidad viene de lo que hago. Ahora, ellos creen que la karma de una persona es una colección de las intenciones y acciones del pasado y del presente. Entonces, lo que yo hago en esta vida, mis acciones, mis hechos en esta vida, van a influir en qué representación, en cómo se transmigra el alma y cómo renace en el otro nacimiento. Es un ciclo que se repite, que el alma va, nace, se muere y renace hasta que llegue al estado de moksha, que lo vemos después. ¿Sí? Hermana, ¿tiene que ver con las castas? Las castas, bueno, tiene que ver con las castas, un poquito. Bueno, luego más adelante en la clase vamos a ver de las castas y ahí retomamos cómo el karma juega papel en las castas, pero en sí, independiente de qué casta sea la persona, su vida se basa en la ley del karma, que sus acciones influyen en cómo se transmigra el alma y cómo renace en cada ciclo. Ahora, el concepto de samsara, que en sí significa el ciclo de apariencia y desaparencia, de transmigración del alma. Es el ciclo donde el alma de una persona nace, se muere, renace según su karma, según sus acciones, según sus hechos. Y la doctrina de la reencarnación. Entonces, ¿cómo funciona? Al final, todo alma debe llegar al estado de moksha, que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que es el último estado de liberación del alma, donde ya el alma llegó en unión con Brahma, con su Dios, el estado máximo. Se liberó de este ciclo de nacer, morir, renacer. O sea, y para poder llegar a eso hay diferentes rutas. Pero, ¿cómo yo vivo esta vida? Influye en cómo se renace. Quizás en esta vida soy perro, una persona es un perro, y ese perro ha hecho cosas buenas, quizás fue un perro muy bueno a sus dueños y ayudó a las personas, quizás se comportó muy bien. Entonces, ese perro, cuando transmigra el alma en este ciclo de la vida, renace quizás como una persona buena y así. Y por ejemplo, si en esta vida una persona fue de muy mala conducta, mala en su devoción al Dios y más bien no tuvo una buena conducta, esa persona quizás puede renacer como un animal, también como un árbol, en lo que sea. Por eso también el hindú venera a casi cada objeto. Es muy normal que el hindú no quiera matar a un animal. Aquí ha pasado que en este pueblo donde vivimos a veces entra una culebra a la casa de alguien y el hindú no lo mata, porque dice, bueno, quizás esto fue mi abuelo que renació. O cada animal también se venera como la representación de algún dios. Ahora, vamos a ver los objetivos de la vida humana
para un hindú. Cada religión en el mundo tiene esos conceptos. Cada ser humano debe tener su objetivo de la vida. Y aquí en el hinduismo hay 4 puntos principales. El Dharma, que es de buena conducta y ética que conlleva al desarrollo espiritual. Tiene que ver mucho con el concepto de karma. Entonces, el hindú, si vamos a ver, hay muchas personas buenas. O sea, el hinduismo se basa en muy buenas conductas. Van a ver un hindú practicar muchas obras caritativas. Más bien, si es una persona adinerada, va a dar mucho dinero a las causas caritativas. ¿Por qué? Porque es algo que enseña su religión, la buena conducta. Segundo objetivo es el artha, es la prosperidad material, que el hindú debe trabajar y vivir su vida para tener prosperidad material. También con el objetivo de poder ayudar a otros, que muestra una buena conducta. El tercer objetivo es el kama, el placer. O sea, el hinduismo en sí no tiene límites o sea, los deseos carnales o placeres, que lo pueden seguir. O sea, hay muchos conceptos, hay muchas cosas que quizás se enseñan en el Islam o también en el cristianismo, que en el hinduismo no existe. Eso también es una razón de por qué mucha gente del occidente prefiere abrazar esta religión, porque no hay leyes sobre placer, sobre deseos carnales o deseos materiales. Más bien es un objetivo de la vida para un hindú. Y el último objetivo es el moksha, que es el estado de liberación del ciclo de nacimiento, de renacimiento, de la muerte, donde ya el alma ha llegado a la liberación de este ciclo, al estado de... Para ellos eso es la salvación. Para nosotros Jesucristo murió en la cruz, resucitó, y la sangre de Cristo y Jesucristo es la única vía de salvación para el ser humano. Pero ellos no creen en la necesidad de un salvador para que puedan ser salvos. Para ellos la salvación llega cuando ya se liberan de ese ciclo de transmigración del alma y ya llegaron al estado de moksha, de liberación. Moksha significa liberar o saltarse, o sea, saltarse de ese ciclo de nacer, morir, renacimiento, y que ya se una en el estado de Brahma. Ahora, ¿cómo puede un hindú llegar a ese estado de moksha o de liberación, de transmigración de alma? Hay 4 caminos principales que se dicen yoga. Nosotros quizás todos estamos muy acostumbrados y que hemos escuchado ese concepto de yoga. Vamos a ver qué realmente es la yoga. Ahora, yoga significa camino. Camino, los diferentes caminos para llegar al estado de moksha, de salvación, de liberación. Hay 4 principales. El primero es el Bhakti Yoga, que es el camino del amor y la devoción. Está la Karma Yoga, que es el camino de la buena conducta. Está la Raja Yoga, que es el camino de la meditación o renunciación. Renunciación de placeres carnales. De aquí, de este concepto de Raja Yoga, es donde viene yoga, como nosotros conocemos ahora en el mundo, que es como un deporte, un ejercicio, como una práctica de meditación. Esa palabra de meditación ha sido sobrevalorada en el mundo ahora. Todo el mundo quiere meditar. Nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que meditemos en la palabra de Dios de día y noche, pero la meditación
que enseña el hinduismo es completamente diferente. Y el último es el Jnana Yoga, el camino de la sabiduría, de aprender, de conseguir conocimiento sobre la religión, sobre sus dioses, sobre la manera de vivir según sus leyes. Ahora, lo más oportuno sea que cada hindú practique estos cuatro caminos para poder llegar a ese estado de moksha. Pero muchas veces el hindú elige y puede elegir un camino que le parezca mejor, que él guste. Puede ser el camino del amor a la devoción, puede ser el camino de la buena conducta, puede ser el camino de la meditación y la renunciación, o puede ser el camino de adquirir la sabiduría. O sea, puede tomar cualquiera de estos caminos para poder llegar a ese estado de liberarse de la transmigración de alma. Ahora, vamos a ver el concepto de puja. Puja significa adoración. También es un nombre muy común para los hindúes. ¿Alguna vez alguien ha ido a una casa, un hogar hindú o un templo? ¿Alguien ha tenido esa experiencia? ¿No? Ok. Si en algún momento se presenta la oportunidad, presten atención a esto. O sea, en cada hogar hindú va a haber un altar. En algunas casas, no puedo sacar el laptop ahora para mostrarle, pero mis vecinos hindúes tienen un templito chiquito a la entrada de su casa. O a la entrada de la puerta principal de la casa, arriba de la puerta, va a haber una foto o a veces un altar pequeño. O dentro de la casa, cada hindú generalmente tiene un cuarto o una esquina, algún lugar en la casa que es su lugar para puja, para adoración. Y en ese lugar, en ese cuarto o esquina, altar, podemos ver una o diferentes fotos o estatuas de sus dioses. Déjame ver, según lo que hemos visto hasta ahora. Si yo les pregunto, mirando esta foto, ¿qué piensan? ¿Esta persona sería seguidor de qué representación o de qué dios, de qué manifestación de su dios? ¿Qué piensan? ¿De qué secta sería? ¿Alguien quiere atreverse a responder? Tiene que ver con el dinero, ¿verdad? Bueno, miremos esta foto. Es una mujer, ¿verdad? Es foto de una mujer. Entonces, vimos que tienen diferentes representaciones de sus dioses. La representación femenina de su dios es el Shaktismo. Entonces, esta persona, esta familia, quizás, es una familia de la secta del Shaktismo. Creen en Brahman, pero veneran a la representación femenina de Brahman. Y así, en su tiempo libre pueden buscar en Google o donde quiera las diferentes fotos, como yo le puse ahí en una diapositiva, y qué representa cada dios, cómo es, cómo se ve. Hay diferentes colores, diferentes caras, diferentes cantidad de mano, pie, y tienen animales como vehículo, así. Entonces, cuando van a una casa hindú, incluso un templo hindú, hay templo para diferentes representaciones de sus dioses. Y van a una casa hindú, ven la foto o el ídolo que tienen en la casa y pueden decir, ah, esta familia venera a Shiva, esta familia venera a Vishnu, así. Hay flores, aquí vemos en el altar, hay flores, hay diferentes cosas que están ahí, que cada uno tiene un significado,
Lo principal es una lamparita. Casi siempre hay una campana que cuando lo suenan es como un llamado a orar, pero también para cerrarse de cualquier distracción y decir, ya, ahora es solo concentrarse en la adoración. Ok. Si después al final tenemos tiempo, ponemos un video. ¿Sí, hermano? Sí, es posible de que también sean, que adoren algún gurú que sea de alto rango. Exactamente. Bueno. Tengo un Hay... comentario. ¿Sí, hermano? Hace como 15 años que trabajaba en FedEx Express. Sí. Hice un delivery ahí en California, a un área que se llama Malibu. Y en las montañas de Malibu hay un lugar extenso, enorme. Y llegué a un lugar que parecía un paraíso. Parecía un paraíso. Parecía un castillo el edificio. Y llevaba una paleta de libros. Yo no sabía para qué y me abrieron el portón y entré. Eso era enorme. Y cuando llegué al lugar, tenían una gran foto de un hombre con pelo largo que se llamaba Yogananda. Ya, muy bien, buen comentario. De hecho, no sé si alguno ha escuchado, hoy en día hay un gurú. En diferentes épocas han aparecido diferentes gurús. Gurú significa maestro. Entonces, un gurú es un maestro de la religión. Ellos creen que muchas veces un gurú es alguien que haya pasado su tiempo en yoga, en meditación, y haya recibido revelación de Brahma. Y entonces a ese gurú también lo veneran. Y en diferentes épocas del tiempo han existido diferentes gurús que una familia quizás lo sigue venerando y en el hinduismo también lo veneran. Hoy en día hay uno que es muy famoso. Si van a YouTube o cualquier plataforma de social media, hay uno que se llama Sadhguru. Un señor también que tiene pelo largo, de hecho es muy modernizado, vive en Estados Unidos, es de la India, pero ya tiene su base por tanto dinero que haya tenido, vive en Estados Unidos, tiene su lugar así, centro muy grande, muy lujoso, y van muchas personas a escuchar lo que enseñan y hasta lo veneran, y de hecho, tristemente muchos son personas del occidente que vienen de un trasfondo cristiano o de otra religión y lo ven como algo, wow, fascinante. Entonces, hermano, para responder su pregunta, es muy probable también, es muy normal que una familia, aparte de venerar a sus dioses, también veneran a un gurú, o sea, lo respetan. No rezan a él necesariamente, pero ofrecen, dan bendición, o sea, ofrecen cosas materiales o lo adoran, lo respetan, honran mucho. Eso es probable. También puede ver foto de ese gurú en su casa. Hay un grupo del hinduismo muy famoso, los seguidores de Sai Baba, un señor con pelo rizado, así como afro. También fue un gurú muy famoso. En la India hay otro grupo de seguidores de una mujer que dicen Amma, significa mamá. También es una gurú así muy venerada. Entonces, hay muchos y es probable. Ahora, estos son amuletos. Es muy normal que un hindú tenga amuletos. En esta foto a la izquierda es como un, ¿cómo se dice bracelet? En español se me olvidó. Generalmente es hecho de un hilo. ¿Cómo, hermano? Brazalete. Brazalete, gracias.
Puede ser hecho de hilo, a veces de metal, de diferentes materiales, pero siempre ese brazalete o ese amuleto lo prepara el sacerdote, hace algunos rituales, reza delante de sus dioses y luego esa persona lo utiliza, quizás como un brazalete, como un collar, también como así estatuas chiquiticas que lo ponen en su casa, en su carro, en su lugar de trabajo. Es como un señal de protección, de bienestar, también para mostrar muchas veces seguidor de qué manifestación de su Dios es. Ahora, vamos a ver rápidamente algunos símbolos importantes en el hinduismo. Vamos a ver primeramente el tilaka. Esta pregunta, voy a hacer una pregunta y lo voy a hacer a la hermana Aimin. ¿La hermana Aimin se encuentra? Hermana. No la escucho. Vamos a ver, la hermana Saimara está. Sí, estoy por aquí. Ok, muy bien. Hermana, ¿qué piensas? ¿Alguna vez ha visto un hindú o en la película que tenga esto en su frente? Esto se llama tilaka. ¿Lo ha visto alguna vez? Sí, Ok. ¿Qué piensa usted? ¿Será, o sea, en su conocimiento previo, qué sería? ¿Es algo cultural o algo religioso? ¿Qué piensa usted? no sé absolutamente nada, pero siempre lo he asociado con algo cultural. Ok, ok. Muchas gracias, hermana, y gracias Ok. por su honestidad. Ok, cuando yo llegué a Cuba, llegué o sea, éramos 10 de Malasia y 7 de nosotros éramos hindúes, o sea, de etnia. Una amiga mía, también hindú de la etnia, pero de la religión hindú. Ella llevaba esta marca en su frente, un tilaka, y yo no. Y la pregunta siempre de la persona es, si las dos son hindúes, o sea, de etnia, ¿por qué ella lleva ese punto y tú no? Esa era la pregunta principal, porque pensaban que por las dos ser indias, o sea, de la etnia hindú, que era algo cultural y normal que cada hindú tuviera un punto en la frente. Bueno, para decirle que no es algo cultural, es más bien algo religioso. Hoy en día, incluso aquí vemos a Selena Gómez con un punto también. Muchas artistas y personas en el occidente lo utilizan, van a una boda hindú y lo utilizan, porque es muy lindo, muy exótico. Pero ¿dónde viene esto? Ahora, el tilaka es una marca generalmente hecha en la frente que indica la afiliación sectaria de una persona. Como vemos en esta foto, hay diferentes maneras de dibujar esta tilaka. Generalmente es hecho utilizando cenizas de un fuego de sacrificio, pasta de sándalo, cúrcuma, a veces de heces de vaca, arcilla, carbón, plomo rojo, diferentes materiales. Ahora, ¿por qué lo ponen aquí? Entonces, se debe colocar generalmente en este punto medio entre las cejas, como lo tiene aquí esta señora y este hombre. Ellos creen que en el cuerpo humano hay diferentes chakras. ¿Alguna vez han escuchado el término chakra, o sea, punto de energía? Ellos creen que en esta parte de la cara del cuerpo hay un punto de chakra muy importante que al dibujar ellos el tilaka aquí, concentran la energía y traen a su alma en unión a Brahma, a su Dios. Entonces también se ve como un tercer ojo, el ojo que todo lo ve, y que también lo podemos ver en diferentes creencias y
sectas, de brujerías en el mundo, que también lo pasa. Ahora, los diferentes diseños nos dan a conocer que una persona es de una secta diferente. Por ejemplo, este señor que tiene 3 líneas horizontales, las 3 líneas horizontales generalmente se ve un seguidor de Shiva. Y las 2 líneas así horizontales que a veces se unen a formar una U, generalmente es de un seguidor de Vishnu. Ahora, en las mujeres muchas veces se ve un punto. Ahora, también hay diferencia en color. Una mujer que lleva una tilaka negra es una mujer soltera, y una mujer que lleva una tilaka roja es una mujer casada. Así como en esta foto, la primera foto y esta señora abajo, las dos llevan una tilaka roja, son mujeres casadas. Ok. Vamos a ver otro símbolo, el símbolo de Om. Esto lo van a ver en muchos lugares, muchas veces en una casa, en un hogar hindú, a la entrada de la puerta, dentro de la casa. Algunos quizás llevan un collar con este símbolo. Es un símbolo muy normal. Si ven películas indias de la India, cuando empiezan la película, empiezan a decir esa palabra, ese sonido. Si tienen oportunidad de ir a algún templo, van a escuchar, es un sonido que también tiene un símbolo, el Om. Ahora, ¿qué significa esto? Los hindúes creen que este Om es fundamento de la existencia vocal o verbal de Brahma. Ellos creen que cuando Brahma, el Dios creador, creó al universo, él emitió ese sonido de Om. Sí, vemos que el A-U-M, que el A representa la manifestación creadora de Brahma, y la U, la representación conservadora de Vishnu, y la M, la representación, la manifestación destruyente y transformante de Shiva. Entonces, en unión es el sonido divino, vibración vocal de Brahma, de su Dios. Entonces, en cada oración, o sea, cuando los hindúes rezan, repiten este sonido. Vamos a ver otra cosa muy común en el hinduismo, el swastika. Y aquí al lado derecha vemos otro que fue famoso durante el tiempo de quién sabemos, pero viene del hinduismo. Swastika viene de la palabra swasti. Su significa buena, asti significa existencia. Entonces, en conjunto, swastika significa buena existencia, el buen existir, la buena fortuna, prosperidad, bienestar. Entonces, es normal que en una casa hindú, en un templo, también en una oficina, se ve el símbolo de swastika. Muchas veces en una boda o si van a una ceremonia de inaugurar un negocio o un lugar de trabajo, se hace este símbolo. Ok, la gran vaca, la vaca sagrada. Ahora, ¿por qué la vaca es sagrada en el hinduismo? Para decirles que no hay una explicación definitiva de por qué la vaca es sagrada. ¿Hay hindúes que comen la vaca? Sí hay. De hecho, los hindúes antiguos, o sea, los principales, los primeros que vimos en la valle del Indus, ellos comían vaca. Los habitantes de la India, los primeros habitantes comían vaca sin problema. Ahora, con el tiempo,
por cuestiones de dieta y en diferentes culturas, diferentes interpretaciones, la vaca sí ha sido sagrada. Ahora, la vaca también se ha asociado con varias deidades, en particular a Shiva. Ellos creen que Shiva tenía un animal que fue su vehículo sagrado, que fue Nandi. Creen también en una representación de una diosa, Indra, que también se representó como una vaca. Creen que Krishna, un avatar de su dios, fue un pastor de vacas en su juventud. Y como vimos, que como ellos creen en la representación femenina de su dios, el Shakti, ven a la vaca como un animal que da muchos recursos, que da leche, que da queso, que da mucho. Entonces lo conectan con la representación femenina de su Dios. Ven a la representación femenina como algo que da vida. Entonces, por eso muchos hindúes no comen vaca. Algunos lo adoran. En muchos rituales hindúes van a ver una vaca, hasta decoran esa vaca, la pintan y hacen algunos rituales con esa vaca. Pero si ven a un hindú que come vaca, no es algo raro. Hay muchos hindúes que sí comen vaca. Vamos a ver algo que el hermano Rigoberto mencionó, el sistema de castas sociales, el Varnasrama. Ahora, ¿de dónde viene esto? Vemos aquí una estatua de Brahman, del dios hindú. Vemos que lo dividen en diferentes partes. Ahora, el sistema de castas, al final, es una práctica del hinduismo. Viene de ahí. Dicen que cada secta o cada persona es representación de una parte del cuerpo de su dios. Entonces, el Brahmin es la clase de los intelectuales y la clase sacerdotal que realizan rituales religiosos. Ellos dicen que ellos son los hijos de Brahman. Esa es la clase alta. Vemos que aquí representa la cabeza de Brahma. Está la clase Kshatriya, que son los nobles o guerreros, soldados, que tradicionalmente tenían poder. Ellos representan el brazo o el pecho de Brahman. Está la casta, los Vaishyas, que es del grupo de los artesanos, la gente del comercio, que son personas comunes que producen, cultivan, comercian y se ganan la vida a través de estos oficios. Como ven, representan la pierna, o sea, la parte del cuerpo que se mueve mucho, trabajo. Está la parte, el grupo de los Shudras, que son los trabajadores, quienes tradicionalmente sirvieron a las clases altas, servían a los brahmines, a los satrias, a los vaishyas. Ellos eran los artistas, a veces los obradores manuales. Y vemos una parte fuera de este triángulo que no entra en ninguna parte del cuerpo de Brahma, que son los Dalits, los intocables. No sé si algunos vieron la película Slumdog Millionaire. Muy famoso fue el grupo de personas. Esa película se tomó, o sea, dentro del grupo de personas de los Dalits, los intocables, los más pobres, que ni siquiera entran en ninguna casta. ¿Cómo nació esto? La India tiene una población muy grande y había mucho conflicto en quién es quién, quién trabaja en quién. Entonces, los sabios, o sea, los sacerdotes, los sabios de la religión, crearon este sistema para supuestamente traer orden a la sociedad, según trabajo, según el oficio que practicaban, y lo relacionaron con su Dios, con el cuerpo de su Dios, porque los hindúes
son muy atados a la religión. Ahora, los Dalits no entran en nada, son la gente sin trabajo, que son los más pobres y más bajos de la sociedad. En la historia de las misiones en la India, cuando los misioneros entraron a la India, este grupo de personas fueron los primeros que recibieron el evangelio. ¿Por qué? Ellos no entraban en el sistema de casta. No, de hecho, no tenían derecho de practicar la religión. No fueron respetados, honrados, aceptados en la religión de hindú, porque simplemente no entraron en ninguna representación del cuerpo de Brahma. Son nada y nadie. Y cuando ellos recibieron el evangelio como Jesucristo, Dios, recibe a cada persona igual, sin diferencia de casta o nada, de ahí empezó el cristianismo en la India. Entonces, también a tener en cuenta que para muchos hindúes es un tabú el cristianismo, porque dicen, bueno, la historia del cristianismo en mi país fue que los intocables recibieron primero. Si yo me hago cristiano, es como yo bajar de casta. Hay también ese pensamiento en muchos hindúes. Sí, hermano. Hermana, ¿qué pasa si un Dalit se encuentra con uno de la casta de la cabeza, con los... Ok. Hoy en día no es tan fuerte, pero todavía en la India se puede ver mucho. Por ejemplo, en Malasia no lo van a ver tanto, aunque se practica el sistema de casta, pero no tan fuerte como en la India. Un Dalit, como vemos, es intocable. Primero, el Dalit no va a ir a los lugares donde está el Brahman. Él no puede. ¿Por qué? Él es sucio. El Brahman no se quiere asociar con el Dalit, ni siquiera con otros castas, porque él es el más alto. Si, por ejemplo, a veces ha pasado antiguamente en la India, cuando un Dalit quizás se equivocó y se fue a un lugar de un Brahman, o quizás comió con uno, o se tocó con un Brahman, a ese Dalit hasta le pueden matar. Había muchos conflictos por ese sistema de casta. Por eso sugirió, se levantó Mahatma Gandhi para traer un fin a todo esto, porque cada casta se creía más grande que el otro, hasta se mataban, se peleaban, se discriminaban muy fuerte. Ok, estamos terminando. Nos alargamos un poquito. Vamos a ver en lo que más nos interesa. Hemos visto todo esto, o sea, interesante sobre el hinduismo. Yo dije al principio que nuestro objetivo no es solo saber, conocer, wow, aprendí algo del hinduismo, interesante, ya sé más. No, pero más bien queremos no solo saber, pero queremos aplicar esto y cómo podemos, ahora que ya sé, ¿cómo puedo yo, sabiendo todas estas mentiras de esta religión, amar a estas personas y ser un puente para la verdad de Jesucristo en su vida? ¿Cómo puedo yo amarles como Cristo les ama y compartir el evangelio, la verdad, con ellos? Vimos que el hinduismo es un conjunto de muchas filosofías de vida. Ellos no creen en la salvación a través de un salvador. Creen el alma se transmigra. Ellos creen que en esto que vemos, esta frase, que la verdad es única y los sabios la conocen por varios caminos, que hay muchos caminos a llegar a Dios, que no necesariamente tiene que ser a través de Jesucristo o una sola vía. No, nosotros creemos en la palabra de Dios en Juan 14:6, que dice muy claramente que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que no hay salvación a través de ninguno otro, pero solo en Jesucristo. Ahora, ¿cómo podemos hacer que ellos lleguen a eso para decirle que no es algo fácil, pero no es imposible? Porque más fácil para ellos es decir, ¿para qué creen en un solo si yo puedo vivir mi vida feliz creyendo en cualquier cosa? Y en vez de creer en uno solo, pero qué estrés. No. Ahora,
¿Cómo podemos nosotros construir puentes para amar y alcanzar al hindú? Vamos a ver algunas cosas que no debemos hacer, pero que deberíamos hacer. Ahora, ¿qué no debemos hacer? No criticar o condenar al hindú, al hinduismo. Hay muchas cosas que son absurdas de lo que creen, pero es nosotros, ¿cómo nos afectaría si alguien viene a decir, ay, tu Biblia es muy absurda, lo que tú crees es muy absurda, no tiene sentido? Nos va a causar mucha tristeza. Entonces, igual, no critiquemos o condenemos al hindú o al hinduismo. Evitemos todo lo que demuestra orgullo o triunfalismo. Muchas veces nosotros como cristianismo podemos tener ese orgullo, ese sentido de yo soy el sabe todo y solo yo tengo lo correcto. No. No sugerir la necesidad de separarse de la cultura, tradición o familia para seguir a Cristo. Vimos que es una religión muy ligada a la cultura. Hasta nosotros a veces podemos confundir si algo es de la cultura hindú o de la religión hindú. Y para muchos, de hecho tenemos en la iglesia de nosotros muchos que ya salen del hinduismo, dan su vida a Cristo, pero todavía siguen viviendo en sus hogares con familiares hindúes. Algunos siguen con quizás el brazalete o un amuleto, porque si la familia lo sabe, lo puede perseguir, lo puede condenar, lo puede rechazar completamente. Entonces, el punto no es, mira, deja de utilizar ese amuleto o tienes que dejar de creer en tu cultura, en tu tradición. Eso no es el punto. No hablar rápidamente o de una manera imponente sobre los conceptos de pecado, salvación, cielo, infierno. El hinduismo no tiene un cielo, un paraíso o un infierno. No existe. No existe un cielo, infierno, salvación, todo eso. Pecado no existe. Vimos que es una religión que se basa en buenas conductas y en la transmigración del alma. Y al final, llegar al estado de moksha, de liberación, de transmigración del alma, llegar a una unión con Brahma, su Dios. Entonces, no creen en la vida después de la muerte y que un día de juicio, salvación, nada, gracia, mucho menos. No existe esos términos. Ahora, ¿qué puedo hacer yo como cristiano, como uno que ama y sigue a Jesús? Yo debo mostrar amor e interés para saber, para aprender y establecer amistad o relación. Así como yo sería amiga de un cristiano o una cristiana, así es como yo debo enfrentar a un hindú. Quiero ser tu amiga, quiero ser tu amigo, no para condenarte, no para cristianizarte, no para imponerte mi religión. Yo quiero saber de ti, quiero conocerte, quiero orar por ti. Y quiero ser un puente para que tú puedas conocer al único y verdadero Dios. Que debemos hacer es señalar a Jesús para que sea obvio que Jesús es el único camino, pero no de una manera imponente. Dejamos que el hindú mismo vea y concluya esto por sí mismo. No lo forcemos. Mi abuela, yo les dije que le tomó mucho tiempo para al final entregar su vida a Cristo, que al final fue el Espíritu Santo mismo trabajando en ella, revelándose a ella que Jesús sí es Dios, sí es el único camino, que ella estaba viviendo en oscuridad y en error. Sí debemos compartir nuestro testimonio. Estoy segura que cada uno tenemos experiencia personal, historia, testimonio de cómo Jesús, un día tuvimos ese encuentro con nuestro Salvador y cómo Jesús transformó nuestra vida completamente. Compartamos esto, no tengamos miedo. Yo por mucho tiempo viví con ese miedo de no quiero compartir, porque qué tal si mis amigos me rechacen. Pero ya no tengo miedo. Comparto para que nosotros no sabemos cómo Dios puede trabajar. Quizás nosotros sembremos la semilla a una generación ahora. Quizás esa persona no dé su vida a Cristo, pero eso puede pasar después, o quizás un hijo u otro familiar.
La obra del Espíritu Santo trasciende generación, trasciende tiempo, pero no dejemos la oportunidad en ningún momento de nuestra vida compartir nuestro testimonio y el Evangelio, si se presente la oportunidad. No debo apresurarme, no debemos apresurarnos a imponer presión para una decisión o conversión. Muchas veces somos rápidos para decir, conviértate, o incluso llevar a una iglesia, decir, vamos a la iglesia. El punto no es llevar a una persona a la iglesia solo por llevar. Para decirle que muchas veces lo último que hago es llevar a una persona a la iglesia. Primero establezco amistad, comparto a Cristo con ellos. Y llega el día que ellos mismos dicen, quiero ir a la iglesia contigo. Eso no fui yo, pero fue el Espíritu Santo trabajando en ellos y ellos ven que en ese lugar sí hay algo. Bueno, incluso después de que un hindú haga una profesión de fe en Cristo, no hagamos, ya lo vimos, no hagamos presión de cambios rápidos, de quitar las imágenes o amuletos, cosas. A veces hasta esa tilaca que llevan, muchas veces decimos, ya tienes que quitarlo porque ya eres cristiano o cristiana, no debes llevarlo más. Pero no debemos forzarlo, porque muchas veces, como les comenté, es algo que tiene que ver con su tradición familiar y el hacerlo le puede traer mucho conflicto. Tengamos misericordia con ellos. Ya vimos. Concentremos en Cristo. Queremos compartir a Cristo, no una religión, no una enseñanza occidental, porque muchos hindúes ven al cristianismo como una religión del occidente. Cuando yo estaba en la escuela me preguntaban si mi papá era un blanco, porque yo soy cristiana. Dije, ¿qué parte de mí es blanca? No se trata de una cultura o una etnia, pero se trata de Cristo. Tengamos paciencia, misericordia, mostremos amor y gracia hasta los hindúes. El Señor les bendiga mucho. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? A ver si esto se oye, no sé si ya me escuchan. Se oye y se siente. Ay, es que ahorita sí lo intenté, pero no se escuchó. Bendiciones, mi hermana. La verdad es que no me conecté desde el inicio, pero prometo ver la primerita parte, que fue lo que me faltó. La verdad es que nos ha quedado claro en estas 3 clases que hemos tenido, en estos 3 cursos, que más que forzarlos a ellos a algo en esto último que hablabas, es que ellos puedan tener una experiencia con Dios, que puedan tener una experiencia con Jesús. Y para que ellos puedan tener una experiencia, primero tienen que conocerla de nosotros. Yo creo que me ha quedado claro porque ha sido la idea de los tres exponentes. Y realmente es una verdad que la hemos venido escuchando y que a veces pues no nos queda claro realmente, pero incluso lo tenemos que hacer con nuestra propia familia. Nuestra propia familia tiene que ver esa transformación en nosotros y ellos deben de conocer esa transformación que hubo en un inicio en nosotros. Perdonen que es mi bebé cantando. Pero yo creo que sí nos queda claro que si en un momento tenemos este encuentro con ellos, pues yo creo que ese acercamiento del cual yo iba a preguntar justo, bueno, que sería lo ideal, ¿no? El poder conocernos como una amistad, como empezar a cultivar una amistad y que de esa amistad entonces florezca esa relación, vaya, de ejemplo, de testimonio y que puedan ver a Jesucristo a través de nosotros. Además de hablarle, por supuesto, pero que sí, yo creo que a mí me quedó claro. No tengo preguntas porque la verdad es que entendí muy bien. Muchísimas gracias. Dios te bendiga mucho. Dios te bendiga, hermana. Sí, hermano. Amén. Tengo una pregunta acerca de los libros, que son sus libros sagrados. Supongo que hay intérpretes, pero la gente que los escucha dicen a todo amén o qué es lo que pasa, argumentan en contra o qué. O sea, los creyentes, los seguidores, Sí. no lo argumentan. Entonces, como vimos que había
lo revelado y lo retenido. Ahora, primero, como les había comentado, que no muchos hindúes saben ni se interesan por leer sus libros. Qué lindo bebé. Y no es obligado, no tienen que saberlo. Y vimos la parte de lo retenido, o sea, la parte de la Mahabharata y el Bhagavad Gita, que son los principales que hemos escuchado muchas veces. Vimos que se pueden interpretar diferentemente según cambio de tiempo, según comunidad, según una estructura social. Quizás la manera en que se interprete el Mahabharata acá en Malasia no es igual como se interprete en California o en la India, porque se puede interpretar diferentemente para adaptarse a la necesidad de ese pueblo, de esa comunidad. Entonces, es como algo muy ideal, porque no es, por ejemplo, la Biblia, que es algo que trasciende cada época y no se cambia. Pero en el hinduismo no es así, se puede cambiar. De hecho, se puede añadir, se puede quitar. Y la gente no se interesa de que, la gente que pregunta, muchas veces estos mismos gurús que enseñan, una cosa que he notado en el hinduismo que es algo muy así lindo, muchas palabras muy románticas. Es como una ilusión, lo presentan de una manera que el ser humano dice, wow, esto es muy, muy delicioso de escucharlo. Vimos, por ejemplo, no hay límites para el placer, no hay límites para el deseo físico o material, no es algo que tenga límite. Entonces, muy pocas veces alguien se levante a preguntar o lo contradice o dice otra cosa. Ahora, los que sí lo hacen, ahí es donde viene una puerta abierta para nosotros entrar y declarar la verdad de Cristo, donde sí hay preguntas y si alguna vez se les da la oportunidad de hablar con un hindú, casi todos, muchos hindúes viven con ese conflicto de qué va a pasar conmigo, hasta cuándo va a transmigrar mi alma y cómo puedo llegar a moksha. ¿Cuántas cosas buenas tengo que hacer? ¿Cuánto debo meditar? ¿Cuánta sabiduría debo adquirir? ¿Cómo lo puedo hacer? Es una pregunta. Yo tengo amigos que incluso de broma lo dicen, pero es un conflicto interno que hay en muchos hindúes. Este es un puente para nosotros entrar y declararle, mira, hay un fin para todo esto. Tú no solamente eres un alma. Y ya entramos y compartimos a Cristo y la liberación que viene solo de Cristo y no de un estado de moksha. Gracias. La última. ¿Hay fricciones entre las facciones o diferentes creencias que componen el hinduismo? Por ejemplo, con el budismo, ¿hay alguna fricción o con alguna otra religión que es componente también del hinduismo? Sí. Bueno, para decir que el budismo, de hecho, Buda, Siddhartha Gautama, fue un hindú. Y muchas enseñanzas, muchas leyes, ustedes tuvieron la clase del budismo, hay algunos conceptos igual de karma, de dharma, algunos conceptos que vienen del hinduismo, pero sí hay fricción. Por ejemplo, ese concepto de alma no existe en el budismo. También depende de diferentes sectas del budismo. El concepto de Dios en el budismo, en el hinduismo, si hay fricción, sí hay fricción. Con el Islam hay mucha fricción porque son enseñanzas completamente diferentes. Y una cosa que está pasando hasta hoy en día, hay mucha fricción, conflicto, India-Pakistán, por la religión en la misma India y también en Malasia. Quizás en Malasia no hay tanta fricción o conflicto como en la India entre los musulmanes y los hindúes, porque dicen que esto es blasfemia, lo otro dice que tu creencia es blasfemia. Entonces, ¿sí hay fricción? Sí hay fricción. No sé si le respondí la pregunta, si eso fue lo que usted preguntó. Sí, hermana, pero me retracto de lo que dije, de que era la última, la última pregunta.
Es que tuve, bueno, tengo un amigo, hermano, de que siempre, él es misionero allá en la India y dice que tenía que reunir cierta cantidad de dinero para poder vivir allá porque no había otra forma, dependiendo del lugar donde él iba a hacer misiones. Y dice que en muchas ocasiones se encontró con que creo que otras castas hasta quemaban las casas de otras castas y que siempre estaba en peligro. Eso es así. Sí, sí. Usted dijo que su amigo es misionero en la India. Sí. Eso no lo van a ver en Malasia. Si acá hay conflicto, es más bien verbal, es más bien emocional. No hasta en la India, donde eso todavía tristemente, quizás no tanto como antiguamente, pero todavía sigue. De hecho, una persona de la misma casta debe casarse, o sea, las personas se deben casar dentro de su misma casta. Vimos las castas principales, pero dentro de cada casta hay subcastas, varios, hay cientos. Y incluso para casarse, si yo soy de una casta, no debo casarme con alguien de otra casta. Y si lo hago, entonces puede pasar eso de que queman la casa de la familia de mi marido, mi comprometido. Y a veces hasta amistades no están abiertos a amistades entre diferentes castas, simplemente porque los discriminan, que tu casta es sucia o más baja que la mía. Si una casta quizás construye un templo en un lugar, entonces las personas de otra casta pueden decir, hey, tú eres de esa casta muy baja, ¿y quién te dio libertad de construir un templo acá? Yo soy de la casta más alta, yo tengo más derecho que tú. Entonces ya entran en ese conflicto, esas guerras. Sí, tristemente todavía sucede. Muchas gracias, hermana. Aprecio todo lo que estás haciendo. De nada. Muchas gracias a ustedes. Nos alargamos, pero gracias por tener paciencia. Vamos a orar por Yeslía. Bueno, Aimín, tú llegaste un poquito tarde, pero Yeslía, Aimín es de Santa Clara. ¿Es qué? De Santa Clara. Ah, No sé si el esposo paisana. también. ¿De Mi dónde? esposo de Cienfuegos. Ya, se critica. Ella sabe. Cerquita. Sí. Sí. Viví en Santa Clara 2 años y medio. Oh, wow, qué bien. Bueno, pues paisanos, nosotros tres. Seguro. Ok, entonces le voy a pedir a Aimín que ore por Yeslía para terminar este tiempo. Claro que Muchas sí. gracias a Saimara y a William por estar conectados. El martes que viene tenemos otra clase, así que yo mediante nos vemos el martes próximo. Claro que sí. Mira, antes de orar, yo tengo una pregunta, pero ya es un tanto curiosa, porque pues yo sí he visto programas indios y pues de esa área, y hacen un movimiento que a mí me resulta chocante, o bueno, no chocante, sino curioso. Y yo quiero saber qué significa. Por favor, aclara. Que se toca con el dedo la punta de los dientes. ¿Qué significa? Oh, bueno, eso es más bien cultural. Acá no veo muchas personas que lo hagan, pero en la India quizás, yo creo que es más bien como cuando hacen algo mal, entonces como que, ay, me equivoqué, entonces como que desviar la mala suerte o algo así. Yo pienso que es Oye, así. Sí, acá en Malasia no lo hacemos mucho, pero sí en la India lo hacen mucho. yo dije, cuando llegue el día de esta clase, yo frescamente Sí, voy a preguntar, porque pues sí es algo que me llama la atención. Yo soy muy observadora, ya Rigoberto ya sí. no me conoce, y a mí me gusta observar detalles, y me percato de que en todas quizás los fragmentos de película o lo que haya visto, siempre en algún momento lo hacen, y digo, ya tengo que saber, o sea, qué significa realmente, pues eso. Bueno, gracias. Gracias. De nada. El hermano Rigoberto hizo el movimiento de la cabeza. Eso también es otro. Eso, También.
todo eso que estamos mencionando es muy cultural, que mucha gente como que, ¿qué es eso? ¿Es sí o no sé? Es todo, engloba todo. Ya, sí, pero buena curiosidad. Pues qué bueno, porque así cuando hablemos con ellos y nos hacen algún movimiento, ya sabemos que, bueno, ok, está bien. Puede ser que sí, que no. No, es no sé, es ok, es todo. Muchísimas gracias y que el Señor, la verdad, te bendiga, te siga usando para poder llevar su palabra, que te siga usando allí donde estás, que te guarde sobre todo. Entonces, sí, creo que ya, ¿verdad, Hanoi? Sí. Bueno, vamos a orar. Amante Padre Celestial, te damos gracias. Te damos gracias por la oportunidad que tú nos regalas, Señor, de poder conocer más de tu creación, Señor, porque ellos también son tu creación. Tú los creaste, Padre Santo. Pero en este mundo en que vivimos, Señor, que hay tantas personas que aún no te conocen, Señor, tú nos has, Padre Santo, dado la oportunidad de aprender para poder llevar palabra a ellos, Señor, para que puedan escuchar de ti, para que puedan conocerte. Padre Santo, te damos gracias por la vida de mi hermana, Señor, y la de muchos como ella, Señor, que están allí en Malasia y que están llevando palabra tuya, Señor. Síguela usando, Señor, síguela, pues, Padre Santo, cuidando, Señor, y protegiendo allí en este lugar, que pueda, Padre Santo, alcanzar, Señor, todas esas personas que tú puedas poner delante de ella, Señor. En el nombre de Jesús, que ella pueda seguir dando testimonio, Señor, a ellos y a su familia, Señor. Donde quiera que ella esté, Señor, que pueda ser luz, Padre mío. En el nombre de Jesús, Padre, puestos de acuerdo, te pedimos que tú la bendigas, Señor, que la guardes, Padre Santo, sobre todas las cosas. Gracias te damos por este tiempo, gracias te damos por los que están, Señor, y también te rogamos que bendigas a los que no están. En el nombre de Jesús, gracias por la vida de Hanoi y este espacio, Señor, y también por su esposa. En el nombre de Jesús, bendice a cada una de las familias que están aquí esta noche. Gracias te damos por tanto, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, gracias, Elías. Saludos a la familia. Gracias a todos. Les invitamos el próximo martes para la próxima clase que Dios mediante tiene que ver con plantación de iglesias, pero de una manera diferente. ¿Okay? Entonces, estamos terminando. Nos faltan 2 clases nada más. Así que, Elías, muchas gracias. Como siempre. Dispuesta todo el tiempo. A ustedes. Bendiciones. Buenas noches y buenos días por allá. Dios les bendiga, Dios te bendiga y el día. Gracias.